hablar. Este país está rezagado en cuanto a su definición sobre cómo queremos instaurarnos en la economía global en el marco de la cuarta revolución industrial. Sin embargo, tenemos una buena noticia, que es que tenemos capacidades importantes para hacerlo. Se habló también mucho desde la perspectiva de los abogados laboralistas con relación a los accidentes de trabajo. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género, la paridad en la política y en los medios. El problema de la ley de paridad es que trata como iguales a aquellos que no somos iguales. Las mujeres no estamos en igualdad de condiciones que los varones en relación al poder. En el Senado solamente tenemos 28 senadoras de 72 que somos. Punto Género. Domingo, 21 horas, por DTV. Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos con la información fresquita entre comisiones y, por supuesto, el poder comprender de qué están hablando diputadas y diputados cuando se reúnen, lógicamente, vía telemática a través del Zoom y comentan, y las comisiones se enriquecen tanto con las voces de quienes invitan, además, por supuesto, de los proyectos de los legisladores, que es un placer realmente hablar de estos temas cuando se trata de entender de qué va la cosa. Hola, Amanda Alba, ¿cómo va? Bien, muy bien. Amanda tiene camitas dentro de DTV, porque además es moderadora de la comisión que vamos a hablar ahora, ¿no? Bien. Sí, fue la Comisión de Mujeres y se habló de cupo laboral trans. Muy bien, vamos a estar hablando de ese tema. Mariano Spezzapria, ¿cómo va? Bien, Karim, ¿vos? ¿Todo lindo? Todo bien, día de definiciones en la Cámara de Diputados. Mientras nosotros vamos a estar haciendo este programa, se empieza a definir cómo van a ser las próximas 2 semanas después del COVID positivo al diputado riojano Julio Saad. Que fue el último, claro. Así que, bueno, por ahí nos enteramos en el transcurso del programa cómo sigue la agenda en la Cámara de Diputados. Esperemos no enterarnos de cualquier otro contagiado, eso seguro que no. Pero bueno, estuvo interesante la comisión, viene ya hablando desde hace varios días, son distintos los temas, son distintas las iniciativas que se están planteando en la Comisión Mujeres y Diversidad en este sentido por el cupo laboral trans, entre muchos proyectos que se han presentado. Amanda, ordenanos un poco la información. ¿Hoy llegaron a algún punto de encuentro? Están haciendo reuniones informativas. Sí. Hicieron la semana pasada, el martes pasado, con activistas trans que estuvieron compartiendo toda la lucha que vienen desarrollando. Hubo alrededor de 13 referentes de todo el país. El turno de hoy fue de aquellas personas trans y de la diversidad sexual que están ocupando lugares de toma de decisión, ¿no? Claro. Por primera vez en la Argentina hay una subsecretaria a nivel nacional, que es Alba Rueda, y también hubo quienes vienen participando en las distintas provincias, porque en muchas provincias ya se aprobó el cupo laboral trans, y lo que se está discutiendo es la posibilidad que sea en la Argentina a nivel nacional. En esas provincias, ¿cuál es la experiencia, los comentarios, cuestiones que, bueno, tal vez se tengan que modificar, que sirven como ejemplo, lógicamente,
realmente testigos frente a un futuro. Bueno, hoy justamente la subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires de Mujeres, Géneros y Diversidad, Lucía Portos, contaba justamente los problemas que tuvieron, porque la Provincia de Buenos Aires ya desde el 2015 hay cupo laboral trans. Recién ahora, tardíamente, se está haciendo la implementación. Se conformó ayer la mesa para la implementación y fue viendo algunos problemas. En la provincia, por ejemplo, no hay incentivos para las empresas privadas, para promover la contratación en empresas privadas de personas travestis y trans. Tampoco hay registro previo de cuántas personas necesitarían acceder a este tipo de beneficios, sí, que tiene que ver con reparar justamente una situación de injusticia histórica. Así que, bueno, están ajustando los detalles. Hablando de Alba Rueda, tenemos aquí un extracto de lo que fue su alocución en la comisión. Alba Rueda es subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Venimos de plantear que, digamos, aquí, en este momento, que para nosotros, para quienes estamos componiendo el gobierno, somos parte del gobierno nacional, que somos parte de esta gestión, es que el cupo laboral travesti trans es una prioridad absoluta para nosotros y es una agenda prioritaria para nuestra gestión. Este es un compromiso que es una decisión asumida no solamente el 10 de diciembre, sino que además es una convicción de todo este gobierno. No es una decisión jerárquica, sino habla de nuestras convicciones como gobierno. Y este es un dato fundamental para esta mesa de diálogo, para esta mesa de debate, para la implementación también de este proyecto. Y es que efectivamente, desde que asumí, dialogamos con varios compañeros de la comisión, de la gestión, para poder incidir en el rol que tenemos como Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad para modificar condiciones de vida estructurales de la desigualdad, como por ejemplo el acceso a la educación, a la terminalidad educativa, el acceso a la salud integral, detener y trabajar sobre la violencia institucional y pensar también en la pobreza estructural que justamente en estos últimos meses se han planteado hasta acá. Por eso no podemos ser ingenuos en el momento de plantear el problema de fondo. La decisión política de este gobierno es un paso fundamental para el reconocimiento de los derechos, pero necesitamos tareas coordinadas con los tres poderes del Estado para poder cumplir con esta demanda postergada a lo largo de la historia argentina. El siglo XX ha sido un siglo particular donde se vio cómo hemos logrado desterrar la lucha contra la patologización a las identidades LGBT y particularmente hacia las personas travestis y trans. Y hoy en este siglo tenemos la responsabilidad histórica de poder erradicar las violencias y la sanción de esta ley es necesaria y urgente para poder seguir avanzando en nuestras democracias latinoamericanas, en nuestras democracias donde el Estado tiene que cumplir un rol esencial y lo cumple como lo ha cumplido en estos últimos meses. Bien, interesante lo que dijo Alba, que le preguntaba cómo era la historia. Se lo pregunto siempre a Amanda, a ver qué hay detrás en cada una de las referentes, entendiendo la dureza de la vida, que de hecho lo hemos visto y lo hemos comentado aquí en esta mesa de tantas personas trans que, bueno, logran tener un lugar muy destacado en la sociedad. En el caso de ellas, que afortunadamente son las voces de tantas otras que no lo pueden hacer. Alba hablaba de cuestión de sincronicidad de los espacios, de los poderes, de lo que pasa a nivel nacional, provincial y municipal, entre otras cuestiones. Sí, una de las cosas que se planteó con mucha fuerza, lo dijo la diputada del PLA, es que sea una ley de orden público para que no haya que esperar que las provincias suscriban, ¿no? Y adhieran, para poder motorizar una eficaz implementación. La ley es muy barata, podríamos decir, porque no tiene una erogación de recursos y por eso está centrada en la Comisión de Mujeres y Diversidad. Y ya la semana pasada la presidenta de la Comisión de Trabajo se comprometió a impulsar este debate de manera conjunta, por eso se sumó también a la comisión. Hoy iba a presentar su proyecto, no estuvo presente, lo hará en otro momento, pero sí hay una voluntad que en otro momento no hubo, porque no es la primera vez que se presenta un proyecto. Ya en 2015 recordaba Leonardo Grosso que Diana Zacayán recorría los pasillos de este Congreso yendo puerta por puerta de este proyecto. Y además una cosa es el proyecto de ley, que después se puede aprobar o no, y la implementación, ¿no? Porque después hay que instrumentar esa ley y esa, digamos, la experiencia por ahí en la provincia de Buenos Aires, que es que
digamos, falta un tramo para terminar de incluir a este colectivo. Sí, no solamente tiene que ver con la cuestión del Estado, ¿no? También por ahí la posibilidad de que ahora el Congreso esté discutiendo incentivos para las empresas privadas, abre la posibilidad de también dar la discusión no tanto en términos, bueno, de la responsabilidad solamente del Estado de reparar esta situación. Tal cual, tanto que aprender en la sociedad civil y en el área cultural. Y ese trabajo muy de hormiga que están haciendo estas organizaciones, un trabajo de educación básicamente, y de dar a conocer también, sacar el manto de lo diferente, lo extraño, lo lejano, ¿no? En definitiva, acercarnos entre todos. Úrsula Sabarez es directora del área de diversidad, disidencia sexual e identidad de género de la provincia del Chaco. También tuvo sus minutos, la escuchamos. Y en el Chaco ha sido una de las primeras provincias que ha incursionado en una ley de inclusión laboral. Que lógicamente que una ley que no ha nacido desde un consenso, de un trabajo muy interno, desde la parte legislativa, el Estado provincial, aquel entonces y el que estaba, y hemos consensuado un texto, pero que hablamos de inclusión laboral. Hoy estamos trabajando armando equipos de trabajo para poder llevar adelante esa realidad concreta de una ley provincial, y creo que este puntapié que está haciendo hoy el Congreso Nacional junto con esta Comisión de Género y Diversidad, o Mujer y Diversidad, me parece sumamente importante como puntapié para acompañar y empujar esas políticas de inclusión reales que necesitamos en las provincias, en los municipios, con un manto de nacional federal. Esta cuestión de que venimos solicitando no de ahora, sino de siempre, una realidad que siempre terminamos antes de los 35 años, con una muerte social, que llamamos travesticidios sociales, y no queremos más contar muertas. Creo que tuvimos un avance histórico en los años de Néstor y Cristina, donde estuvimos batallando una ley de matrimonio igualitario, una ley de identidad de género. No les voy a contar esto a ustedes porque ustedes estuvieron allí debatiendo horas y horas. Y este proyecto también surge, y este momento del tapete, de poner sobre la agenda, con esta emergencia de pandemia que vino y que reflotó, digamos, esa falta de estadística que tenemos en la población travesti y trans, porque somos, vuelvo a repetir, el último eslabón de toda mirada política. Bien, interesante. Y interesante el background también de dónde vienen y cómo van llegando para hablar desde este lugar, ¿no, Amanda? Bueno, Úrsula es una gran militante hace muchos años en la provincia del Chaco. Ella también ha trabajado muchísimo para el reconocimiento de esas expresiones también de las identidades trans en los pueblos originarios, ¿no? Porque muchas veces se cree que no hay, que es solo una cuestión occidental de este lado, digamos, de la cultura, pero no, también hay identidades trans dentro de las comunidades originarias y son muy violentadas. Entonces también su voz y que ella esté como directora de un área tan importante dentro de una provincia le da también posibilidades. Dijo Chaco, una de las provincias que, como bien decía, ya tiene cupo. Sí, Chaco tiene cupo, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Córdoba, Neuquén, Río Negro, hay muchas provincias. Lo que contaban la semana pasada es que en Córdoba, por ejemplo, al ser una ley provincial, les cuesta mucho la implementación y sugerían que una ley nacional podía impulsar a que esto se motorice de una manera más eficaz, en definitiva. No es tan grande tampoco la población trans en Argentina que necesita acceder a un trabajo. ¿Porcentaje? Mira, hasta ahora se dieron 9.000 documentos, que es como lo máximo que se puede reconocer, porque después no hay otra forma de medir, porque otra de las demandas es la falta de estadísticas. Claro. No sabemos. En el censo, recién en el 2010 fue la primera vez que se registró los hogares homoparentales y la afrodescendencia y la identidad trans en Argentina. Es el único registro que tenemos a nivel nacional. Pero bueno, se va a construir con el tiempo también. Ya lo creo. Emma Bejarano es coordinadora provincial de producción y difusión cultural del Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología de la provincia de Tierra de Fuego. También en sus minutos dijo lo siguiente. En el año 2017 en Río Grande, mi ciudad, bien al sur de nuestra hermosa Argentina, en esa provincia que no todos conocen y se llama Tierra del Fuego, nos reunimos varias compañeras a debatir, pensar, conocer sobre el tan famoso cupo laboral trans. Para algunas, impensado, pero lo logramos. Hoy es un hecho, es la ordenanza municipal 3686,
lo logramos con mucho esfuerzo. Es un hecho claramente que podamos hacernos benefactoras, si se quiere, de esta normativa que sigue sin cumplirse porque las leyes se generan, pero nunca son viables y nunca tienen efectividad. Personalmente también pienso que sin dudas aprendí, pero también fue necesario en ese tiempo exponer las historias de nuestras vidas. Desde ese día solo me quedó presente que el único requisito que nos piden y que tenemos que mostrar nosotras, las travestis, las trans, es sobre nuestras vidas. Contar con cuántos hombres nos acostamos, contar que fuimos expulsadas de nuestros hogares, que vivimos la mayoría en lugares deplorables, sin servicios básicos, que el comer y tener una cama donde dormir es un privilegio, que la palabra salud de la sociedad a nosotras nos ha hecho creer que significa SIDA y VIH, que sumar y leer es un sueño inalcanzable, pero eso y más es lo que nos tiene que motorizar a seguir siendo atrevidas, y lo digo en el buen sentido de la palabra, a seguir siendo atrevidas, como dije, que no nos gane el miedo, a seguir siendo aguerridas y con mucho carácter, como lo es la construcción de nuestra identidad. Carácter aparte. Bien, hace unos minutos Mariano le hizo una preguntita fuera de cámara a Amanda, porque tiene que ver y mucho con para dónde va esto, en definitiva. ¿Hay diferencia entre lo que proponen estas voces que lo que hay en diputados? Bueno, ahí es un tema, ¿no? Y aprovechando la experiencia de Amanda, es por un lado las funcionarias, ¿no? Las que llegan a tener un cargo, y por otro lado las organizaciones. ¿Es exactamente la misma postura de ambas o hay matices, hay diferencias? Bueno, no, van apoyando. Muchas de las funcionarias, todas las funcionarias en definitiva, han llegado a ese lugar en esta última etapa, también hay que decirlo, en los últimos años, apoyadas por las organizaciones. Muchas de ellas han sido y son líderes de organizaciones. Por ejemplo, Alba Rueda es una impulsora de la Asociación de Mujeres Trans Argentina. Entonces, vienen de ese lugar. Ahora, sí hay dos proyectos que se están discutiendo. Si es una ley integral que incluya también lo educativo, lo sanitario, la vivienda, que son todos déficit que tiene la población travesti trans, o se avanza con el cupo que posibilita, en cierto sentido, bueno, también acceder a esas otras condiciones. Vamos a preguntarle a Brenda Austin entonces, porque estuvo hablando hace momentitos en esta comisión y es una de las autoras de uno de los proyectos que se ha presentado. ¿Qué tal, Brenda? Karin Cohen la saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Karin? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Ahí está la provincia de Córdoba presente en el día de hoy. Y el proyecto suyo, Brenda, y esto que estábamos hablando recién aquí en la mesa, hablando de justamente para dónde ir cuando hay tanta riqueza en cada una de las ideas y también al mismo tiempo los tiempos de la Cámara son unos cuando el proyecto tal vez es más sencillo y tiene menos cosas. Cuéntenos. Bueno, yo creo indudablemente que sí es tal como dicen las voces del oficialismo, que hoy les toca presidir las dos comisiones donde están teniendo giro estos proyectos, que por un lado es la de trabajo y por el otro lado la de mujeres y diversidad, que hay vocación para avanzar. Creo que hay que tratar de hacer el máximo esfuerzo de contemplar las iniciativas que está impulsando el colectivo, que recientemente veíamos un comunicado de la Federación Argentina de LGBTIQ y de ATA, y que se suma a proyectos que ya están presentados en la Cámara hace muchos años atrás, ¿no? Y te diría que el punto más complejo, el que siempre ha traído dificultades para la implementación, tiene que ver con el cupo laboral. Claro. Entonces, la verdad que honestamente yo no veo que sea difícil poder ponernos de acuerdo, más allá de que tomamos nota que la visión de la presidenta de la comisión, la diputada Macha, fue más proclive a avanzar en la dirección de únicamente regular aquello que hoy tiene el visto bueno del Ejecutivo, que es el cupo laboral. Creo que deberíamos hacer un esfuerzo por tratar de incluir algunos otros aspectos centrales en la ley. Lo decíamos recién en la comisión, que la cuestión vinculada con la discriminación que sufre la población trans, las adolescencias trans en la escuela secundaria, en la escuela primaria, el desconocimiento muchas veces de los docentes, la inexistencia de acciones concretas, de programas que tienden a incentivar que estas personas trans, estos niños, niñas trans puedan terminar la escuela, termina siendo una de las causales, ¿no?,
que explican gran parte de las dificultades que atraviesan a lo largo de toda su vida. Entonces, no veo que allí debamos encontrar muchísimas resistencias, tampoco estamos hablando de algo que pueda tener un costo o un impacto presupuestario, así que creo que se trata de diálogo, de seguir escuchando a las voces de las protagonistas, de las mujeres que han sido luchadoras a lo largo de toda su vida por los derechos de las personas trans, de la comunidad trans y travesti en Argentina, y de hacer un esfuerzo por sacar la mejor ley posible. Yo también coincido con la visión de que a veces hay que tratar de priorizar las leyes que reúnen los votos para poder convertirse en políticas efectivas, ¿no? Ahora, en este caso, dado las voces que hemos escuchado de los distintos bloques políticos, me animo a decir que hay condiciones, al menos en la Cámara de Diputados, para poder ir por una ley integral trans y que cuanto menos debiéramos hacer el intento. Bien. ¿Cómo está, diputada? Amanda Alma la saluda. Le quería preguntar por Córdoba, ¿cómo está? Un poco porque la semana pasada una de las representantes justamente de las organizaciones planteaba lo difícil que se hacía para las provincias donde ya existe el cupo laboral trans la implementación, ¿no? Y que una ley nacional podría impulsar más efectivamente la incorporación de travestis y trans dentro del Estado principalmente, que es en general como las leyes provinciales se han desarrollado. ¿Cómo está la situación en Córdoba y qué piensa en relación a esta posibilidad? Bueno, yo creo que siempre ayuda. Hoy se dijo también en la comisión, y yo coincido con esto, que en ciertos temas tenemos que abandonar la idea de que las leyes son declaraciones de principio y después hay que esperar a que las provincias adhieran, ¿no? En algunas ocasiones hay que animarse a hacer leyes prescriptivas, obviamente dentro del marco de las facultades que nos da la Constitución Nacional, pero tratar de avanzar en una dirección más fuerte para que todo aquello que sean recursos del Estado, recursos públicos, estén obligadas la administración a generar estos espacios de cupo laboral, ¿no? Nosotros incluíamos allí también a las universidades, en lo que es el personal no docente, los administrativos que trabajan en las universidades, y que ya hay muchas que han tenido en el marco de su autonomía ordenanzas para regularlo. En el caso de Córdoba, el año pasado se intentó avanzar en el municipio capitalino, en la ciudad de Córdoba, con una ordenanza. Lamentablemente no hubo acuerdo adentro del Consejo Deliberante porque había distintas versiones, ¿no?, de las iniciativas, y creo que eso es lo peor que nos puede pasar, que a veces los matices en la discusión nos terminen haciendo perder la oportunidad de avanzar con una legislación que no solamente necesita Argentina, sino que fundamentalmente el colectivo trans, un colectivo en una situación de enorme vulnerabilidad. Así que en esa línea yo brego porque podamos tener una ley nacional que sea una ley directriz, que avance con firmeza en lo que tiene que ver con la administración pública, pero también incorporar aquellos proyectos que involucran al sector privado, ¿no?, con iniciativas, con incentivos fiscales, con una invitación a tener una política inclusiva en lo que respecta a su planta de personal para la inclusión de personas trans. Creo que, vuelvo a decir, están dadas las condiciones para que Argentina ponga este tema sobre la mesa y podamos finalmente y ojalá avanzar en la concreción de los acuerdos que nos permitan tener una ley. Diputada, buenas tardes. Mariano Espesapia la saluda. Usted fue secretaria de Educación del municipio de la ciudad capital de Córdoba. ¿Qué cosas usted percibió, vio en su experiencia de gestión respecto de este colectivo, de este sector de la sociedad? ¿Qué cosas le hubiera gustado implementar y no pudo hacer y que ahora se podrían empezar a hacer? Bueno, yo recién comentaba en la comisión, a ver, el sistema educativo de la Municipalidad de Córdoba, que por cierto hoy está atravesando una situación de muchísima presión y de ahogo fiscal por parte de sus autoridades. El sistema educativo está enfocado principalmente a escuelas primarias. Sin embargo, ya desde hace un tiempo viene teniendo una red de centros de jóvenes y adultos para aquellas personas que no hayan terminado la escuela primaria, ¿no? Un espacio de formación que estaba vacante, donde no había realmente posibilidades de poder acceder. Bueno, allí tuvimos el caso de Laura Moyano, una estudiante trans que realmente era, yo lo contaba recién, una persona que tuve la oportunidad de compartir muchas instancias, porque en cada convocatoria que hacíamos para una actividad comunitaria, para alguna actividad
en el entorno barrial donde estaba su escuela, o en las celebraciones de lo que implicaba la educación de adultos, ella estaba presente con muchísima energía, con muchísimo optimismo, con muchísimas ganas de contagiar también, ¿no? De contagiar esas ganas de vivir. Y lamentablemente, ya tiempo después que yo dejé la Secretaría de Educación, nos enteramos de la triste noticia de que Laura Moyano había sido víctima de un travesticidio, ¿no? Como tantas mujeres trans en la Argentina, víctima de un crimen de odio que cortó sus sueños y sumió obviamente a toda su familia y quienes tuvimos la oportunidad de conocerla en la lucha y en la búsqueda de la justicia, ¿no? Un crimen que todavía hoy sigue impune. Entonces, creo que el mejor homenaje que podemos hacer para esas historias de vida tan dolorosas, que de alguna manera son el emblema de lo que ha representado el colectivo trans travesti en Argentina y en el mundo, es honrarlos con la sanción de una ley que ponga estos temas en el centro de la escena con políticas públicas efectivas. Diputada, la saco un poquito de este tema y la llevo a la actualidad de la Cámara. Hoy, en un rato nada más, en este momento, de hecho, se están haciendo las reuniones con los presidentes de los bloques. ¿Qué expectativa tiene en relación a la actividad del funcionamiento y la posibilidad de nuevas sesiones prontamente en la Cámara de Diputados? Bueno, en primer lugar, nosotros vamos a esperar a ver cuáles son los anuncios que pueda llegar a tener el presidente de la Cámara, Sergio Massa, al respecto. Sabrán que al día de la fecha el protocolo que habíamos acordado para el funcionamiento de las sesiones telemáticas se encuentra vencido. Eso ocurrió el viernes pasado, el día después de la última sesión que tuvimos. Y nosotros creemos algo que lo venimos diciendo desde el comienzo, en cada oportunidad que tenemos, que esa dinámica está muy bien para avanzar en el funcionamiento de las comisiones y en sesiones en tanto estemos frente a temas acordados, ¿no? Ya lo vimos días atrás, tratamos 3 leyes, la sesión se hizo larga, el sistema no aguantó, hubo que resetearlo en 2 oportunidades. A la vez, la dinámica de los intercambios de las votaciones en particulares se hacen realmente muy complejas y eso que estábamos frente a leyes con un enorme consenso político. Creemos que la herramienta no es la oportuna para tratar temas conflictivos que puedan dividir las aguas en el Congreso de la Nación, ¿no? Y en particular en la Cámara de Diputados, además en un oficialismo que no tiene mayoría, que no tiene quórum propio, que le cuesta reunirlo y que obviamente los distintos mecanismos, digamos, que tiene la virtualidad, con las desconexiones, con las dificultades que eso genera, bueno, obviamente podrían generar muchísimas suspicacias en una votación reñida, ¿no? Así que volveremos seguramente a llevar nuestro reclamo de que estamos dispuestos a seguir utilizando esta herramienta en tanto avancemos con iniciativas que reflejen acuerdos mayoritarios en la Cámara. Sí, de hecho, algunas diputadas de su espacio ya nos lo habían adelantado, que la idea era esta, seguir en un consenso, poder trabajar juntos, mostrar una Argentina unida en el Parlamento en medio de esta pandemia. Se entiende y lógicamente que las miradas de muchos temas son bien diferentes, si bien constructivas sea entonces justamente ese trabajo, pero va a tener que esperar un tiempo. Ahora, después de ese tiempo o al menos en la primera urgencia para tratar en este tiempo, ¿tienen alguna mirada? ¿Tiene que ver con lo económico? ¿Tiene que ver con las pymes? ¿Cómo viene el reclamo en la provincia de Córdoba al respecto? Bueno, miren, nosotros venimos haciendo hincapié hace ya muchas semanas atrás en el tratamiento de iniciativas concretas para las pymes. Una de ellas tiene que ver con alquileres comerciales, con proyectos que hay presentados y que esperamos que se puedan discutir en la Comisión de Legislación General. Sí. La situación de las pymes es crítica, la situación del pago de los alquileres comerciales es aún más crítica. Si vamos viendo los registros de mes a mes de la evolución de la pandemia, realmente hoy el número de comercio, de pequeños locales que no están pudiendo pagar es altísimo. En segundo lugar, también venimos insistiendo mucho con la ley de emergencia turística, ¿no? Una iniciativa que le brinde un rescate, un acompañamiento a los sectores turísticos que se vieron profundamente golpeados, sí, claro. Provincias como Córdoba, donde un sector importantísimo de su economía vive del turismo, ha perdido no solamente los fines de semana largos, que son tan importantes para poder llegar al invierno, sino también lo que fue el fin de la temporada de verano. Entonces, los sectores turísticos, los sectores gastronómicos, creemos que tienen que estar dentro de la mirada del gobierno. También, permítame decirlo, sí. Hemos elevado muchos reclamos
respecto del ingreso familiar de emergencia, ¿no? Por las demoras en su pago, por hoy los anuncios que se están haciendo de que hay provincias que dejarían de cobrarlos, claro. Y también por el caso de ciertos colectivos que quedaron fuera, por ejemplo, los docentes suplentes del resto del país. Es cierto. Y finalmente, otro proyecto que hemos pedido que se trate en las comisiones tiene que ver con una iniciativa que presenté semanas atrás, que es para contemplar los casos de los médicos, médicas, personal sanitario. Con Amanda lo hablamos en alguna oportunidad, que se han visto perseguidos penalmente La bajo la judicialización. excusa de propagación de enfermedad contagiosa. Claro, sí, delicado eso, ¿eh? Sí, Tremendo. cuando era el momento donde eran justamente hostigados en los edificios, ¿no? Sí. Que la diputada Sí. tomó el proyecto y lo planteó como una dificultad, como una preocupación muy importante, ¿no? Porque los estaban hostigando para que se vayan de sus viviendas. No, sí, fue brutal en ese sentido. ¿Sí, Mariel? Quería profundizar sobre un concepto de la diputada de recién, habló del IFE. Sé que los diputados del interior del país están preocupados porque el gobierno nacional no está ampliando el IFE en aquellos lugares donde tienen escasa circulación del virus. ¿Cuál es el pedido puntual que están haciéndole al gobierno nacional? ¿Lo van a tratar aquí en la Cámara de Diputados? Mire, sí, el sostenimiento de la política de ingreso familiar de emergencia, por lo menos hasta que la economía realmente empiece a repuntarse. La situación es crítica, hay un montón de sectores que dependen de lo que pasa en los centros urbanos más poblados del país, obviamente en el AMBA, en gran medida, que la circulación de bienes y servicios también tiene que ver con lo que allí ocurre, que por lo tanto tratar de retirarle el apoyo a sectores, digamos, de economías regionales que están absolutamente golpeadas y de sectores, digamos, que no están recibiendo ningún ingreso, no es una medida que nosotros acompañemos ni que creamos que es oportuna. Nos parece que, por lo menos hasta que la economía empiece a repuntar un poquito, se sigue necesitando el acompañamiento del Estado. Y obviamente que allí hay una demanda también a los estados provinciales y municipales, ¿no? De que generen sus propias políticas de incentivo. Pero lo cierto es que muchos de ellos están atravesando situaciones críticas, dependiendo también de los aportes de nación, fíjese, para pagar el sueldo de sus empleados, ¿no? Con lo cual, realmente la situación en el interior del país, más allá de que estemos en el estadio 5, en el estadio 4, volvamos al 1, la situación es crítica, es dramática, y allí va a hacer falta una mirada integral desde el gobierno nacional. Muy bien. Brenda, muchísimas gracias por su tiempo. Muy amable. Bueno, muchas gracias a usted y a disposición como siempre. Gracias, muy bien. Vamos a seguir lógicamente con ese tema, pero ahora cambiamos y nos vamos a otra de las comisiones que pasó hace poco y tiene que ver con la de vivienda. Allí estuvo presente la ministra Bielsa y ya la vamos a recordar, a escuchar justamente lo que estuvo hablando en esa comisión, la importancia enorme, central, que va a tener la construcción en la reactivación económica del país. Bueno, es una de las cosas, Karin, que planteó la ministra, es decir, la reactivación de la economía post-pandemia va a ser un tema central en la construcción de la vivienda. Así lo expresaba la ministra. La realidad es que va a ser muy importante el rol que tenga la industria de la construcción en la salida de la crisis, de la crisis de la pandemia, ¿no? Y por el otro lado, pensar la vivienda con un sentido o el hábitat con un sentido de descentralización federal, vinculado al desarrollo económico y al desarrollo social. Por un lado, para decirlo rápidamente, hemos presentado o hemos dado a conocer el Plan Federal Argentina Construye. Nótese que siempre hablamos de planes federales porque entendemos que el Estado Nacional va a profundizar la relación con todo el territorio y que los planes deben ser federales y deben ser equitativos para las distintas regiones. Hemos también dado a conocer y ya está activo el Plan Argentina Construye Solidaria. Estamos en condiciones de presentar la nueva forma de procrear, del procrear, por lo que nosotros creemos que han sido sus mejores prácticas y además incorporando algunas otras que tienen que ver con revisar lo que ha significado procrear. Por el otro lado, hemos publicado hace muy poco tiempo el Plan Nacional de Suelo Urbano,
nosotros creemos que es muy importante la producción de suelo urbano con una buena política de capacitación federal, de trabajo en conjunto con provincias y municipios, y también para nosotros muy importante y previamente incluido dentro del Ministerio el programa de integración sociourbana, y que en realidad ahora entran en una etapa de ejecución concreta sobre estos barrios populares. Bien, más que interesante todo lo que mencionó. Después vamos a ir recordando en otros pasajes a dónde y qué otros planes ha mencionado en lo que están trabajando, planes de otras épocas también que se le están poniendo mucho incentivo. Pero ya estamos en comunicación con Zoraida Suicaria. Ella es de PRO Provincia de Córdoba y es la presidenta, ni más ni menos, de la Comisión Vivienda y Ordenamiento Urbano. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Karin Cohen la saluda. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Bueno, interesante lo que acabamos de escuchar de la ministra. ¿Qué es lo que tiene que quedarnos claro de esta reunión y cómo van a seguir? Mira, la reunión fue bastante abarcativa de muchos temas, pero sí déjame expresarte una preocupación que nos quedó a muchos, es que la ministra nos relató muchas de las buenas ideas que el gobierno tiene. Lo que faltó explicarnos es cómo se va a llevar a la ejecución de cada una de esas ideas, y es la sensación que nos quedó a los diputados participantes, o por lo menos a muchos con los que he hablado. Así que en ese sentido seguiremos trabajando duro para no solamente poder identificar cuáles son las temáticas que creo en gran medida se sabe, porque hubo un trabajo previo muy importante, pero lo que falta es saber la ejecución de tal, ¿no? Ahora, diputada, cuando se refiere a la ejecución, ¿es de qué manera, cuánto de presupuesto van a estar gastando? ¿A qué se refiere precisamente? Sí, no solamente el presupuesto, sino, por ejemplo, cuando nos habló de la necesidad, que es una necesidad en todas las provincias, de contar con la información de tierras disponible. Digamos, no hay todavía un banco de datos sobre tierras, terrenos fiscales o no fiscales disponibles para construcción y para generación de nuevos programas de vivienda. Ajá. Lo mismo, no hubo respuesta a muchos requerimientos de diputados de muchas provincias argentinas en referencia a las propiedades que todavía están sin entregar en los planes, por ejemplo, el programa Procrear, que hay muchas viviendas listas y no se avanza en esa entrega, y tampoco la pandemia puede ser una excusa para no entregar viviendas. Veíamos, por ejemplo, en países vecinos como Chile, que el ministro de la Vivienda está entregando las viviendas y, digamos, sin una presencialidad, con todos los resguardos por la pandemia, y en definitiva después les da un mensaje vía Zoom a las personas que son adjudicatarias. Pero necesitamos avanzar en planes seguros y, por supuesto, que la salida de la pandemia, reactivar la economía que produce la creación de empleo relativo a programas que tengan que ver con edificación y construcción, y también planes de ahorro relativos a vivienda. Tenemos mucho que trabajar. Bien. Pero nos quedó ese sabor, ¿no? Entiendo. En cuanto a la programación, a mí me extrañó esta frase. De hecho, cuando recibí la desgrabación, tenemos programadas entregar a partir de la semana que viene 1.402 de Procrear. Tienen programado entregar la semana que viene, que de hecho va a ser la cuarentena más firme que tenemos aquí en AMBA, más estricta. Sí, definitivamente solo ese título, claro. Pero no especificó. Bueno, en Córdoba misma hay más de casi 700 viviendas que están listas, sí, y que no hay un programa para su entrega. Y el peligro que eso ocasiona de que las viviendas empiezan a por el curso normal del paso del tiempo y del proceso natural, sí, empiezan a agrietarse, y es una pena, ¿no? Seguro. ¿Cómo está, diputada? Amanda Alma la saluda. Le quería preguntar, porque uno de los temas fundamentales tiene que ver con la cuestión de las viviendas populares, ¿no? Se estima que faltan entre 3 y
4 millones de viviendas en la Argentina. Y en ese sentido, ¿cómo se trabaja, cómo ha abordado la ministra en esta exposición su perspectiva con respecto a la situación de los barrios más vulnerables? Bueno, ella nos explicó que están en un proceso de actualizar la base del RENAVAP, porque considera que la base que está hoy en manos del Estado no es lo suficientemente abarcativa de todos los barrios que se considera vulnerables, por lo tanto quieren ampliar esa base. Son 4.400 no nos dio los parámetros objetivos. ¿Cómo? Perdón. 4.400 barrios populares más o menos tiene registrado justamente el Registro Nacional de Barrios Populares. Exactamente, el registro que se armó a partir del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en la gestión anterior. Entonces, para ella digamos, hay muchas más necesidades y está pensando en cómo incrementar esa base, pero no nos habló del procedimiento objetivo para realizarlo. Sí habló en muchas oportunidades de trabajar con intendentes y el reclamo de las provincias, de algunos diputados provinciales, fue que no se olvide de las provincias, ¿no? Digamos que además de trabajar con los intendentes, era necesario trabajar con los gobernadores. Diputada, buenas tardes. Mariano Espesapi la saluda. Hay muchas publicaciones en su provincia respecto de que las inmobiliarias empiezan a recibir pedidos de porteños y bonaerenses muy interesados en mudarse. Que en medio de la pandemia, ¿no? Por esta situación de que las grandes ciudades se han convertido, bueno, en un foco de contagio y por ahí que no expresan la vida que uno quisiera llevar en una gran ciudad, ¿no? La provincia de Córdoba está preparada para recibir personas de que, digamos... ¿Tantos se van, Marian? No, digamos, están pidiendo, están consultando. Y yo me preguntaba si en el ámbito de la vivienda la provincia está preparada para recibir gente de la región metropolitana de Buenos Aires. Bueno, en los últimos años en la provincia de Córdoba se instaló un gran porcentaje de población de familias jóvenes y no tan jóvenes que decidieron migrar hacia muchas localidades de las sierras cordobesas. Tras la Sierra es el caso, departamento San Javier, digo, lo que conocen desde Mina Clavero hasta el límite con San Luis, y también la zona de Punilla, que son muy elegidas desde Carlos Paz, La Falda, muchas localidades que son elegidas como sitios que directamente vienen familias a enamorarse de la sierra y elegir por la calidad de vida también, que la verdad que Córdoba tiene buenos servicios, tanto educativos como de salud, y que además compaginado con los paisajes que nos regala Córdoba, digo, sigue siendo una elección, y a modo de cantidad de viviendas creo que sí, que tenemos en el interior. Yo en la capital, capital y el área conurbana, por supuesto que siempre está colapsada, realmente no hay muy pocos desarrollos inmobiliarios que puedan estar hoy con propiedades a disposición, pero fuera del área metropolitana, Córdoba tiene una gran capacidad de extensión y una oferta digna de vivienda. El aire de las sierras, inigualable. De hecho, mis vecinos están pensando justamente, y me acordé, en irse frente a un lago. Ojalá pudieran. Bueno, antes de terminar, diputada, ¿en qué va a quedar entonces? Porque si a ustedes no les satisfizo las declaraciones de la ministra, tal vez esas preguntas pueden contestarlas por escrito. ¿Cómo queda esta situación? Bueno, sí, porque la organización de la comisión de hoy se dio a partir de que teníamos que enviar por escrito las preguntas y la ministra nos iba a responder. Muchas de las preguntas no fueron respondidas y el compromiso es que efectivamente nos van a ir respondiendo y trabajar en algunos aspectos que hubo como una predisposición, y en ese sentido desde nuestro bloque ya hay 2 iniciativas presentadas para comenzar a trabajar en el incentivo hacia muchas provincias que puedan tener un programa para crear condiciones de vivienda y incentivar de alguna manera el sector. Está muy bien. Vamos entonces a seguir bien de cerca, sabiendo que es uno de los grandes motores de reactivación del país. Vamos a estar siguiendo lógicamente de cerca. Gracias, diputada. Ha sido usted muy amable.
A ustedes, buenas tardes y mucho gusto. Buenas tardes. Lindo saberlo. Y sí. Sí, una de las cosas que quedó presente también en la comisión y que se viene trabajando hace ya bastante tiempo es no solamente los planes de vivienda, sino todos los servicios, ¿no? La gran dificultad es que el Estado tiene que poner muchas cosas a disposición, como las cloacas, la luz, el trazado de las calles, y todo eso es una erogación grandísima. Hay estadísticas de los últimos años que dicen que Neuquén, por ejemplo, tiene el 38% del alcantarillado, pero Misiones es la provincia con menos alcance de agua potable y luz, por ejemplo, ¿no? Sí, que son necesidades Ayer hablábamos básicas. de la red de gas y de la barbaridad de cantidad de gente en muchas provincias que directamente no tienen red de gas natural, provincias enteras que no la tienen. Bueno, hacemos la pausa, Marian, después seguimos hablando. Hay mucho más. El periodismo en el Congreso. Si no me arregla. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La cobertura del tratamiento político de leyes. La voz del oficialismo. La voz de la oposición. La opinión de los protagonistas. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. De lunes a viernes. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género, la paridad en la política y en los medios. El problema de la ley de paridad es que trata como iguales a aquellos que no somos iguales. Las mujeres no estamos en igualdad de condiciones que los varones en relación al poder. En el Senado solamente tenemos 28 senadoras de 72 que somos. Punto Género. Domingos, 21 horas, por DTV. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación. La información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas. En comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros tenemos la mejor información. DTV, el periodismo en el Congreso. De lunes a viernes. Al virus lo frenamos entre todos. 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 Entre todos. Al virus lo frenamos entre todos.
Al virus lo frenamos entre todos. Al virus lo frenamos entre todos. Al virus lo frenamos entre todos. Bueno, estábamos hablando de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano, una reunión informativa con la ministra Bielsa, María Eugenia Bielsa, que la escuchábamos recién. Habíamos hablado con la presidenta de la comisión, Alzoer, que nos decía, con una participante de la comisión que nos había hablado justamente de los puntos fundamentales y de la necesidad de tener más respuestas en concreto de cómo van en definitiva, a los planes, poder aplicarlos. Bueno, sin embargo, la ministra María Eugenia Bielsa comentó en la comisión Karin que el ministerio está armando una base de datos porque para la ministra es muy importante la cuestión de la transparencia. Recordemos que venimos de toda una época que la obra pública fue muy objetada por la cuestión de la transparencia. El ministerio y la ministra anunció hoy en la reunión con los diputados una base de datos en la que se van a encargar también mucho los costos respecto de cada región y planteó una ley de desarrollo territorial. Muy interesante, Karin, porque es parte de lo que hablábamos recién con la diputada cordobesa, la posibilidad de que haya un reordenamiento de la población, que no estemos todos concentrados en las grandes ciudades, en los conurbanos, sino que a partir de un interés del Estado se desarrolle la obra pública y la vivienda en ciudades pequeñas y medianas del interior del país. ¿Para qué? Para fomentar que también las familias puedan quedarse en sus zonas de pertenencia o que se puedan desplazar. Había un programa ese de los pueblos que llevaban a las familias a distintos pueblos pequeños, pequeños de las provincias, estoy hablando de los centros urbanos. Ni hablar. En Europa, por ejemplo, hay programas de pequeños pueblos. Te regalan las casas en Italia. Te regalan las casas. Todos pensamos en irnos a Italia. Pero por bueno, un euro. Eso no va a pasar. A lo sumo iremos a Córdoba, como decía la diputada recién. Bueno, esa ley, la ministra dijo que la va a mandar una vez que pase todo este tema de la pandemia. Es muy interesante para discutir. Después, bueno, se hablaron cuestiones más coyunturales, como por ejemplo la promulgación de la ley de alquileres, que ha sido muy importante aquí en el Congreso de la Nación, y toda la problemática con los créditos UBA, de gente que ha sacado ese crédito durante la administración anterior, el gobierno anterior, dramático, y ha quedado, digamos, pagando sumas que no se pueden pagar, ¿no? Que son intolerables. La ministra ahí prometió abocarse más directamente a ese asunto. Bueno, bien, muchas cuestiones. Dijo, hay varios planes. Plan federal, Argentina construye, decía que era un plan de contingencia para generar empleos. Dice, y ya se enviaron distintos convenios sobre este plan a las provincias. Solo falta que lo firmen Tucumán, San Luis, Salta y la ciudad de Buenos Aires. Sí, también se planteó desde la oposición la posibilidad de pensar en proyectos de propiedad comunitaria también, para desarrollar proyectos de vivienda entre grupos afines, ¿no? Que no tenga que ver con la inversión privada de una empresa. Entonces me parece que también es muy importante porque la ministra lo tomó como una referencia importante, diciendo, bueno, es verdad, en los pueblos originarios hay otra cosmovisión con respecto a la propiedad comunitaria de la tierra. También es algo que podemos plantearlo como una alternativa para determinados sectores. Un programa que planteó también el diputado por la provincia, creo que es de Córdoba, Klesler, que lo presentó justamente en relación a esta cuestión y lo tomó la ministra, se comprometió también en enviarlo próximamente. Bien, interesante. Vamos a preguntar al diputado Fagioli de este y otros temas. ¿Qué tal, diputado Federico Fagioli, Frente de Todos, Buenos Aires, Barrio Pueblo Unido de Gleu, Almirante Brown? No siempre me ponen con tanto detalle el lugar de pertenencia del diputado. ¿Qué tal, Federico? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, antes que nada, el COVID dio positivo en su momento, hace ya tiempo. El presidente de la Cámara Baja lo mencionaba en la sesión, que pese a eso estaba usted bien conectado. Bueno, ¿cómo está? Lo vemos muy bien. ¿En qué estadio está ya de la enfermedad? Ya terminando, ¿se entiende? Sí, ya terminé. De hecho, ayer fue mi último día de aislamiento. Por suerte transité los 21 días de aislamiento sin ningún síntoma. Con poca también carga viral, no contagié ni siquiera a mi compañera ni a mi niño. Qué bueno. Así que nada, por suerte bien, ya estamos trabajando activos porque ayer me dieron el alta, así que por suerte
Bárbaro. Nada, ni el gusto perdió. Yo estoy como, tengo un tema con el gusto. Estoy todo el tiempo sintiendo si lo pierdo, porque muchos habían dicho que... Nada, ningún síntoma en resfrío, dolor de cabeza. Nada. Y asintomático total, nada, estaba en excelentes condiciones, pero bueno, positivo de COVID. Claro. ¿Cómo pudo reconstruir cómo fue que se contagió? ¿Dónde la situación? Digo, ¿por dónde circuló para saber el proceso justamente de contagio? Bueno, yo estuve en contacto con Walter Correa, que vino a verme a mi despacho, tuvimos una reunión. A los 2 días que tuvimos esa reunión, él comienza con síntomas, inmediatamente me avisa. Yo preventivamente tomé la decisión, por más de que nadie me lo había indicado, de aislarme automáticamente, esperando los resultados de Walter, que los tuvo después de 48 horas, una cosa así. Así que empecé el aislamiento antes de tiempo, y eso lo que me permitió es que yo no tenga ningún contacto estrecho más que mi familia que vive en mi casa, que así todo les dio negativo. Qué bueno, es notable, y entiendo que en la cabeza de alguien que de repente tiene el diagnóstico COVID positivo, 1000 cosas se mezclan, porque es una enfermedad nueva, porque no se sabe, porque el mundo entero paró por esto y porque hay gente que muere. Son los menos, porque son muchísimos y miles. Y hablando de la cura, pues le quería preguntar todo el impacto emocional, cómo fue, sobre todo para su mujer y su chiquito, la cuestión de la donación de plasma, diputado. Cuéntanos primero cómo el temblor ese de recibir el positivo. No, en principio mucho nervio, porque aparte de la familia, de mi hijo que es chiquitito, que te pasan un montón de cosas, sobre todo por el desconocimiento de la enfermedad. Por suerte no pasó absolutamente nada y agradezco que así haya sido. Y después, por otro lado, por la responsabilidad que uno tiene, por el trabajo que uno tiene, que también implica muchas relaciones constantes. Yo aparte soy un vecino de un barrio popular, de un asentamiento. Eso también, si yo no hubiese tomado las medidas correspondientes en tiempo y forma, eso podría haber traído un problema mucho más grande para la comunidad, para mis vecinos, digo, gente de riesgo. Digo, nada, la verdad que se pasan un montón de cosas cuando va pasando el tiempo y uno ve que puede ser asintomático, que al final, si uno toma las medidas que le recomiendan, se transita bien, va aprendiendo y se va tranquilizando, pero bueno, los nervios de esperar el resultado del test son bastantes. Ya lo creo. En el barrio, ¿cómo están con el tema? ¿Hay contagiados en Gleu? Bien, por ahora no. Estamos, o sea, en Gleu, en la zona sí, en mi barrio en particular todavía no, por suerte. Pero bueno, esperemos que se mantenga así, esperemos que no se desborde la situación, esperemos, por eso un mensaje muy fuerte a todos, que tomemos conciencia, que no subestimemos esto, que nos cuidemos, que respetemos la cuarentena, que hagamos todo lo que nos indica el Ministerio de Salud, que están haciendo las cosas muy bien y que sobre todo es lo que yo decía al principio, si yo no me hubiese aislado con tiempo, hubiese tenido contactos estrechos y hubiese desparramado el virus. Entonces, haber seguido los pasos que indicaba el Ministerio me permitió también evitar que el virus de mi parte se propague. Bien. Y un día usted asiste a una reunión de comisión con ni más ni menos la ministra del área en desarrollo urbano, después de estar tantos años peleándola del otro lado, del lado del campo, donde se suda la gota gorda, y me imagino que debe haber sido una sesión especial para usted, y me interesa saber de qué manera los movimientos sociales estuvieron presentes frente a la ministra. Cuéntenos, diputado. Sí, en principio te respondo lo del plasma. Bueno, cuando... Sí, perdón, me olvidé, gracias. Que corresponde, voy a donar plasma. Obviamente hay que esperar, me dijeron entre 15 y 28 días, no sé muy bien, estoy averiguando bien cómo es. Bien. Pero va a ser lo primero que sea, cuando se pueda. Y respecto a la comisión, sí, es sumamente importante y necesaria. Digo, yo vivo en un barrio popular, vengo de los movimientos sociales, los sectores más postergados. La pandemia nos dejó al desnudo la situación crítica que se vive en muchos sectores de nuestra sociedad, la falta de urbanización, de infraestructura que hay en los barrios, la situación que viven esos vecinos, lo difícil que es aislarse para esos vecinos y cuidarse también, porque en muchos barrios no tienen agua. Entonces una de las primeras indicaciones es que nos lavemos bien las manos, pero algunos no tienen agua, entonces es sumamente difícil. Claro. Entonces, poder avanzar con la ministra, que por fuera, parte de la comisión, venimos hablando y discutiendo muchas cosas, es importante que entendamos la importancia de
urbanizar e integrar socialmente los barrios populares. Se iniciaron con varios proyectos en alrededor de 8 barrios para empezar a hacer el proceso de diseño de la urbanización e integración sociourbana y luego el proceso de urbanización. Para mí eso tiene que avanzar con mucha fuerza porque tenemos que sacar a la gente de esa situación. ¿Cómo en la que es, vivimos en los barrios. para contar bien al público, cómo es urbanizar un barrio? Usted lo vivió desde cero. ¿Cómo es llevar justamente los servicios? ¿Cómo es la pelea con el municipio? Con si son tierras fiscales, si son tierras privadas que ya no les interesan desde hace años. ¿Cómo es el camino que para después poder lograr? Porque este mismo camino entiendo yo que lo tienen como ejemplo unos cuantos miles en el país. Es sumamente difícil, o sea, cuando todo este tema cae solo en manos de los vecinos, es sumamente complejo porque uno tiene que buscar la forma de resolver la situación del agua. Ejemplo, en mi barrio, para resolver la situación del agua, que no tenemos agua corriente, tuvimos que hacer un pozo comunitario de agua, claro. De ese pozo hacer una obra de tanques de agua muy precarios, que desde esos tanques de agua le repartimos agua a todos los vecinos. Fue la forma que encontramos para que todos los vecinos puedan tener agua. Y si hasta el día de hoy no tenemos agua corriente, entonces uno se la va rebuscando con lo que puede. Eso también lo que aporta es, por un lado, obviamente uno trata de hacer las cosas lo más digno posible, pero sin la intervención del Estado termina siempre siendo precario y sin cumplir los derechos que tenemos que cumplir para vivir en dignidad. Entonces es sumamente importante que el Estado tenga una intervención muy fuerte. Por eso la importancia en su momento de la Ley de Integración Sociourbana, del reconocimiento y el registro de todos los barrios populares con el RENAVAP, pero esa ley que estaba sin presupuesto, ahora nos toca a nosotros como gestión incluirle el presupuesto, incluir las obras, empezar a trazar, hacer los planos de urbanización y empezar a generar las condiciones para que todos los vecinos accedamos a todos los servicios, a viviendas dignas y demás. Diputado, mañana empieza una fase estricta de la cuarentena hasta el 17 de julio en la región metropolitana de Buenos Aires. Usted está en el sur del conurbano. Le quería preguntar, más allá de que estuvo aislado, pero siendo diputado nacional y un referente del barrio, seguramente le deben llegar mensajes por su mujer, sus vecinos, sus amigos. ¿Cómo está el clima social? ¿Se va a respetar la cuarentena en esa zona del conurbano? Sí, a ver, yo creo que es sumamente importante que se respete. Obviamente, entender de que la situación en los barrios populares es compleja porque la gente vive del mango que gana día a día, pero este aislamiento con las medidas correctas y acertadas que garanticen, medidas sociales que garanticen que los vecinos tengan la capacidad adquisitiva o de alimentos para poder resolver todas sus necesidades, va a tener mucho acatamiento. Yo creo que también los vecinos, sobre todo los sectores populares y la gran mayoría de nuestro pueblo, están convencidos de que tenemos que cuidarnos, de que hay que cuidar la salud, de que no se nos tienen que morir nuestros familiares, nuestros seres queridos, de que es importante poner la salud por delante y que de a poco ir iniciando un proceso que reactive la economía en la Argentina. Hasta ahora tuvo muchísimo acatamiento en los sectores populares y en la gran mayoría de nuestro pueblo, y yo creo que va a ser así porque la gente tiene conciencia, pero sí es muy necesario que sigamos fortaleciendo todas las medidas sociales necesarias para que los sectores que más mal la están pasando puedan llevar adelante esta cuarentena más estricta, ¿no? Pero es sumamente necesario porque tenemos que evitar que esto se siga propagando y que se nos desborde sobre todo el sistema de salud, que eso sería una catástrofe. ¿Cómo está, diputado? Amanda Alma lo saluda. Le quería preguntar también en relación a la sinergia que se construye en los barrios populares con respecto a las fuerzas de seguridad que hoy están tomando un rol relevante. ¿Cómo está también ahí en el barrio donde usted vive la presencia de las fuerzas de seguridad, también tratando de descomprimir un poco la tensión que se da dentro de los barrios y también esta estigmatización que a veces se genera en los alrededores sobre los riesgos que hay en los barrios más marginalizados de propagación del COVID? Sí, no, hasta ahora nosotros no, por lo menos en mi barrio en particular, no hemos tenido una intervención fuerte de las fuerzas de seguridad, sí controles rutinarios de observar de que no hayan grandes amontonamientos de gente y demás, pero no hemos tenido tampoco un desembarco muy fuerte de las fuerzas de seguridad, algo 100% normal. También entender el concepto de seguir reforzando el concepto de la cuarentena comunitaria o colectiva en los barrios populares, porque es muy difícil
para nosotros hacer aislamiento en muchas de las situaciones donde se viven en los barrios populares, de hacinamiento, de casas muy precarias, muy chicas. Entonces se termina dando ahí una cuarentena comunitaria, que lo importante es que el virus no entre al barrio justamente porque al ser comunitaria se desparramaría mucho más rápido. Entonces, por eso yo también una de las preocupaciones que tenía cuando tenía el COVID, porque entrar con el virus al barrio es un problema que hay que evitar, pero yo veo por lo menos en mis vecinos un fuerte acatamiento, un fuerte apoyo a las medidas sanitarias que está tomando el gobierno. Bien, Federico, muy interesante, y no va a faltar oportunidad para seguir hablando de este y otros temas que importan al barrio y nos importan a todos en definitiva, sobre todo con la cuestión vivienda. Muchas gracias, diputado. No, gracias a ustedes. Un saludo grande. Muy bien. Vamos a seguir, lógicamente, hablando de este tema, pero vamos a cambiar ahora la cuestión porque volvemos a hablar de la Comisión Mujeres y Legislación Penal. El jueves que viene se vuelven a reunir, ¿verdad? Sí, recordemos que están haciendo un relevamiento de todos los proyectos que tienen estado parlamentario, pero desde una perspectiva de género, incorporándole también esa dimensión que tiene que ver con revisar algunos de los instrumentos que se están tratando de legislar, ¿no? Está la cuestión de la legítima defensa, está la cuestión también de las condiciones de detención, también los plazos y los instrumentos para las denuncias, todo esto para facilitar el acceso a la justicia de los sectores populares, muchas veces también de las mujeres que sufren violencia de género. Le iba a preguntar al diputado, porque ya se nos hacía demasiado largo toda la cuestión de violencia de género en plena cuarentena en los barrios, de qué forma se está conteniendo y si hay necesidad de mayor presencia institucional en los barrios. ¿Vos tenés conocimiento, Amanda, de eso? Sin duda hay muchas organizaciones comunitarias que son los que primero atienden la violencia, ¿no? Muchas veces los comedores comunitarios. A diferencia, que tal vez en fuera de los barrios, donde uno está más solo, tal vez en los barrios hay incluso una mayor contención, ¿o puede haberla? Y es que hace muchos años ya se viene trabajando muy articuladamente, muchas mujeres vienen históricamente también participando de los comedores comunitarios. Como los comedores, claro. En los encuentros nacionales de mujeres, entonces van también encontrando nuevas herramientas para acompañar ese proceso. Pero de ahí a llegar a la denuncia, hay muchas cosas que hacer todavía, y hay mucho trabajo y muchas herramientas que ponerle a disposición a la sociedad para que puedan hacerlo. Ahora volvemos con este tema. Marian, ¿qué se viene de agenda para los próximos días? Bueno, dependemos un poco, Karin, de lo que se resuelva en esta reunión. En esta reunión, ¿no? repitamos. Que se está reuniendo ahora vía Zoom el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y los presidentes de bloque. Tienen que resolver cómo sigue el protocolo, cuál va a ser la actividad del Congreso de aquí al 17 de julio, que es la cuarentena más estricta. Pero hay un listado de temas que están ya muy fuertes, que suenan muy fuerte en la agenda. Uno ya lo tratamos acá, turismo y gastronomía, ¿no? Son créditos a tasa cero, fuerte exhibición de impuestos. Hay proyectos de Lamens, el ministro de Turismo, proyectos del diputado Fernández Patri, que hablamos el otro día, y de Cornejo, diputado nacional por Mendoza, presidente del radicalismo, todos referidos al área de turismo. Esos tres se podrían llegar a unificar si hay consenso político. ¿Cómo está Mendoza hablando de temas? Está fuerte Mendoza, la República de Mendoza. La República de Mendoza, sí, uno no lo toma a sonrisa, pero es delicado, ¿no? Se están quejando por una cuestión de fondos, de repartición de fondos públicos. Absolutamente. Después tenemos otro tema que fue mencionado por los diputados que fueron entrevistados hoy, una ley de alquileres de comercio. Sí, ¿no? ¿Qué es eso? Eso es un tema importante para darle un marco, sobre todo de ayuda a los comerciantes que, digamos, están teniendo que bajar las persianas. Terrible. No pueden aguantar 2 o 3 meses sin ventas y seguir teniendo que pagar el alquiler, ¿no? Me enteré que en los shoppings, bueno, los que tienen la fortuna que no son justamente pequeños comerciantes, al menos en los shoppings grandes de ambas, ¿no? Distinto es en distintas provincias, que no les están cobrando a algunos el alquiler, sí las expensas. Claro. Mirá la crisis a lo que ha llegado para que los grandes comerciantes que están dentro de los shoppings de AMBA estén pagando, al menos en uno me enteré que está ahí en Panamericana, están pagando las expensas. También los propietarios tienen que están en crisis y no pueden darse el lujo de perder a esos inquilinos en el ramo del comercio. Ni hablar, sobre todo grandes que están perdiendo y mucho dinero. Hay una ampliación del presupuesto que es muy posible que la mande el Poder Ejecutivo en formato de ley. Esto es muy interesante, Karin, porque venimos de toda la discusión por los superpoderes del jefe de gabinete y el gobierno de Alberto Fernández enviando DNU tras DNU en el medio de la crisis. Bueno, esto sería por ley. Se haría para las ATP. Repetime el título. Una ampliación de presupuesto. Ampliación de presupuesto. Exactamente. Se haría para
todo lo que es ATP para pymes. Recordemos que los ATP son los programas de que el Estado Nacional paga hasta el 50% del salario de los trabajadores, de las empresas privadas. El IFE, que corresponde al ANSES, que recién hablábamos con la diputada cordobesa, todo lo que tiene que ver con las transferencias sociales del PAMI, y eso sería por ley, por lo cual sería un paso bastante positivo para el Congreso de no ser puenteado por el Poder Ejecutivo, ¿no? Y además una forma también de acercar posiciones en este contexto donde no se sabe con qué tema seguir adelante en las sesiones en el Congreso, ¿no? Poder discutir por ley estas, que es un reclamo de hecho de la oposición permanente, que no sea a través de los DNU, que si bien luego se ratifican a través de la Comisión de Trámite Legislativo, da la posibilidad de que estos programas tengan un poco más de estabilidad en el tiempo. Exacto, que se legitimen de una vez y para siempre. No esperemos que no sea para siempre de ninguna manera, pero sí tenerlo en casos de excepcionalidad profunda. Este país tiene demasiadas crisis encima como para no tener una ley que salve a los que más lo precisan. Bueno, la Cámara de Diputados sancionó la ley de educación a distancia para casos excepcionales, pero queda el teletrabajo también, ¿no? Viene una moratoria para monotributistas, muy importante. Muy importante, autónomos y pymes. Y esto hay un pedido destinado a grandes contribuyentes pedido por el PRO. Es decir, que hay una agenda que engancha los temas del oficialismo con los de la oposición. Este temario se está armando justamente para no perder las sesiones telemáticas y para que siga habiendo un consenso en determinadas leyes, como fue, por ejemplo, el otro día la de donación de plasma de pacientes recuperados. Que salió por un absoluto consenso. Hernán Pérez Araujo es nuestro próximo invitado, diputado nacional, claro, de Frente de Todos, provincia de La Pampa. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo anda? Karin Cohen lo saluda. Ya vamos a tener la imagen en 2 segunditos nada más. Diputado, ¿me puede escuchar usted? Ahí está, en plena conexión. Ahí está entrando de a poquito. Ahí lo tenemos en imagen. A ver, ¿me puede hablar un momento más? Hay un tema con el audio. Está complicado, diputado. Si me escucha ahora de la producción lo van a volver a reconectar. A propósito de la Comisión de Legislación Penal, él es vicepresidente segundo, comisión que estuvo trabajando con la de mujeres y que se vuelve a reunir el próximo jueves. Y vos me dijiste, son muchos los temas de los cuales se hablaron, de que ya están legislados. Sí, son proyectos que se presentaron en este tiempo que tienen estado parlamentario. Esto quiere son de proyectos, no de lo que ya se trabajó y es ley. No, de los proyectos que se vienen presentando, que todavía tienen posibilidad de ser discutidos porque no se venció el tiempo y el plazo de vigencia. Los proyectos se presentan, tienen 2 años para ser discutidos y si no tienen ninguna sanción ni dictamen, cae su legalidad y se tienen que volver a presentar. Por eso hay muchas veces que los proyectos se representan tal cual como habían venido porque no había habido posibilidad de discutirse. 2 años dijiste, Amanda. 2 años dura el estado parlamentario. Por eso, desde la comisión, desde la presidencia, Carolina Gaylar decidió hacer como la recopilación de todos los proyectos que buscaban en estos años trabajar y mejorar las condiciones de la violencia de género. Y convocó a la Comisión de Legislación, Mujeres y Diversidad para que la mirada de género esté presente en el debate y no, se legisle sin tener en cuenta las dificultades de algunas de estas instituciones que desarrolla el derecho penal para garantizar el acceso a la justicia. Bueno, hay que articular, tantas cosas hay que articular en definitiva, ¿no? Para que salga y termine saliendo el proyecto de ley de la mejor manera para que, primero pueda tener dictamen y se pueda tratar en recinto, pero y no caiga, ¿no? ¿Qué bronca le debe dar al autor del proyecto cuando debe estar así, cuando se cumplen los 2 años y lo que agarrándose pasa es que la son cabeza? Tiempos políticos, ¿no? Hay debates que son muy urgentes, hay debates que son muy importantes y hay que conciliar esos tiempos, ¿no? A veces el Ejecutivo también te impone decisiones que, no son de la agenda. Claro, incluso a veces hay proyectos que duermen 3 o 4 meses hasta que políticamente un día alguien dice, vamos con esto, y y ahí está el proyecto desarmado, ¿no? Bien. El COVID-19 está presente en la Cámara Baja, lamentablemente como enfermedad frente a algunos de nuestros legisladores. Ya son 3. Hace un momentito hablamos con Federico Fagioli, que afortunadamente hoy tuvo el alta y él bien lo dijo, ni bien sepa, ni bien pueda, ni bien los médicos me digan voy a donar plasma. Gracias a la nueva ley, no todavía, pues falta la sanción en Senado, pero sí al impulso enorme que le está y que le dio la Cámara de Diputados para que esto sea nacional, que los curados, los recuperados de COVID-19 puedan donar
donar plasma como parte de los tratamientos. Está en investigación con otros tantos que en el país se están estudiando para beneficio y pronta sanación de las víctimas. El diputado Saad fue otro. El diputado Correa, lo hemos mencionado porque de hecho Fagioli cree que se contagia de Correa en una reunión que tuvo. Y nos queda el diputado Saad, que fue el último diputado en el que tuvimos novedades y lo pudimos escuchar aquí en este programa con el Pato Méndez. Mira. No tengo síntomas, no tuve síntomas en ningún momento. Ahora estoy, por supuesto, en el hotel, estoy aislado con los controles médicos, asintomático totalmente. Y esto sale porque cuando llego el día sábado a la tarde, por supuesto, siempre estoy a disposición del protocolo que hace Salud Pública de la provincia y en este caso hacer el hisopado para determinar el COVID. Me lo hicieron el día domingo, yo estuve el sábado ya en el hotel y el día domingo me lo hicieron y a la noche me informaron que había dado positivo. Me sorprendió, por supuesto, porque al no tener ningún síntoma de ningún tipo, me tomó totalmente por sorpresa, pero bueno, a partir de ahí se activa todo el protocolo y estoy aislado y así serán aproximadamente 14 días, ¿no? Con controles médicos y con nuevos hisopados. Anoche, bueno, me llamó el presidente de la Cámara vía WhatsApp para preguntarme cómo estaba, ponerse a disposición también y decirme que iba a hablar el médico y me llamó el doctor Alac. Sí. Y por supuesto me hizo una serie de preguntas en ese sentido. Y le dije más o menos lo que usted comenta, porque entré tarde al Zoom, que dijo la diputada Los Penato, de que por ahí uno se cruza y tiene una palabra, no en un contacto estrecho, por supuesto, pero como se puede apreciar perfectamente, ¿no? Por televisión. Y después le comenté el contacto con un asesor en el despacho, que todos los diputados podemos hacer ingresar un asesor para que colabore, por supuesto, y atienda cuestiones administrativas y todo lo que hace al funcionamiento. Y esa persona, por supuesto, ya está en cuarentena y aparte le van a hacer el estudio, el hisopado mañana. Y bueno, y con los que pueda haber tenido contacto es en forma casual, eventual, pero no un contacto directo dentro de la Cámara, ¿no? Y recordamos que hay otros que están esperando resultado de los test, otros diputados, y hay novedades también. Sí, justamente Samantha. Nuestra compañera Carolina Ramos acaba de tuitear hace un ratito que le dio negativo el hisopado al diputado José Luis Ramón de la provincia de Mendoza, que hace un rato llegaron sus resultados del Hospital Lago Maggiore de Mendoza, justamente. Son 6 los diputados, hay que recordar. Además de Ramón está Romina del Pla, Los Penato, Silvia Los Penato, Iglesias, Ritondo, Suárez Lastra. Son todos los diputados que estaban alrededor, cerca del diputado Saad que vimos recién. Y Ramón es uno de los diputados que está participando de la reunión con Massa. Y Ritondo también. Telemática. También, exactamente, telemática. Y es uno de los que tiene la postura de que las comisiones puedan seguir dictaminando de manera telemática. Menos mal, él mejor que nadie lo puede decir, sobre todo si se siente bien. Lo escuchábamos a Fagioli, que se sentía perfectamente bien, por lo tanto, esta es una situación de lotería absoluta y que si algunos se enferman pueden realmente seguir su vida normal siempre y cuando tengan aislamiento absoluto. Lógicamente, el temor es muy grande frente a los seres queridos de que se terminen contagiando. Y se está esperando el resultado, decía, de los otros de los test. 5 diputados que faltan, que le tienen que responder el test. Uno de ellos, como decía, es Ritondo, que es presidente del Bloque PRO, justamente, y que también es uno de los integrantes de comisiones que se estuvieron suspendiendo en estos días. Volvemos a la Comisión de Mujeres y Diversidad, que en estas semanas ha tenido un gran trabajo, entendiendo y comprendiendo algunas cuestiones que tienen que seguir siendo discutidas en nuestra sociedad para futuras leyes o revisión de las que están, o distintas prácticas que sí o sí se tienen que prestar mucha atención. Flavia Morales es del Frente Concordia Misionero. A propósito de esta comisión estuvo presente. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Karin Cohen la saluda. ¿Cómo estás, Karin? Bien. Estaba escuchando atentamente y venimos siguiendo de cerca el resultado de los
laboratorios de nuestros colegas. Sí, ya lo creo. Amplia preocupación. ¿Cómo está Misiones a todo esto? Vamos preguntándole a cada uno, como las provincias, porque afortunadamente el problema está acá en Buenos Aires, pero sabemos que en algunas de las provincias tienen algunos casos que están bien controlados, ¿verdad? Sí, la verdad que gracias a Dios la sociedad misionera asumió con un fuerte compromiso el cuidado y el entender que no es solamente en un grupo familiar cuidarse uno, que esto es de todos, que uno que se descuida contagia al resto, y la verdad que la cantidad de casos, bueno, son de público conocimiento, entre 39 en total, allá hay un montón de recuperados, hace semanas que hay entre 1 o 2, sinceramente estamos bien teniendo en cuenta los riesgos que tenemos, porque hay un trabajo, nosotros tenemos muchos kilómetros de frontera, seca por sobre todo, donde ahí es, la verdad, el acompañamiento del gobierno nacional es importantísimo, que nos sigan acompañando, que redoblemos, porque no es un problema de Misiones. Una vez que ingresa para el país. Total. Sabemos la situación en la que está Brasil, no solamente por los diarios, todos tenemos algún amigo, algún colega de brasilero, y la frase es: nos están dejando morir como ratas. Sinceramente da mucha tristeza la falta de políticas y la falta del Estado presente ante semejante pandemia. Sí, ya lo creo. Diputada, a propósito de la comisión en la que participó, tiene que ver esta última con el cupo trans, ¿algunas cuestiones que le interesaría poner el acento? Sí, la verdad que yo, primero que estoy muy contenta de cómo se está llevando a cabo la comisión en general de género y diversidad, porque no solamente en estas temáticas, sino viene trabajando a full. Creo que es una de las comisiones que más se está citando, trabajando, interactuando. Felicitar a su presidenta, porque tiene un empuje y una energía, y aparte algo importantísimo, ¿no?, que a la hora de liderar una comisión es la escucha, de escuchar a todos los integrantes, más allá de los colores partidarios, ¿no?, de proyectos que nos unen, que nos vinculan. Bueno, la verdad que es una comisión muy linda y que está interactuando no solamente con la misma comisión, sino tuvimos encuentro con la comisión, de unirnos con la comisión de legislación penal, donde, bueno, también con miras a las legislaciones que tienen que tener una perspectiva de género, escuchar a las ONG, escuchar a la gente, que en este caso nosotros tenemos que legislar para la gente, entonces escuchar cuáles son las demandas, las necesidades en cuanto a violencia. Y bueno, en estas últimas, en la semana anterior y en esta, lo que es la ley de cupo trans, la verdad que cosas que por ahí uno lee, que se informa, pero escuchar los relatos en primera persona es como que te sensibiliza el doble y te pone ante una situación al desnudo que quizá leyendo los datos fríos no se perciben, ¿no? Claro. Siempre cuando el relato se cuenta en primera persona ya cambia de la cantidad de años, la deuda de derechos que hemos... yo creo que también es un tema cultural, porque ellas contaban incluso antes de que yo naciera, ¿no?, porque ellas hablaban de años, sí, de la dictadura, bueno, de un montón de cosas que uno dice... sinceramente, no como diputada, como ser humano te estremece. Te estremece, tenés que tener sensibilidad, o sea, más allá del rol que nos toque, que hoy es importante porque estamos en un lugar que se pueden tomar decisiones que no sé si le van a solucionar el 100%, eso recién hablaba con mis asesores, ¿no?, porque hay ejemplos cotidianos, ellas hablan de que la ley de identidad de género está, pero bueno, que no se cumple. Yo creo que también hay un proceso cultural en todo esto, que no es sencillo, pero que también es la responsabilidad de todos nosotros, ¿no? Los números son escalofriantes, que solamente el 20% puede terminar el secundario, que el acceso a salud, o sea, tengo acá los números anotados de los relatos, porque encima tampoco son números certeros, son las ONG que se animan a hacer el acompañamiento. ¿Por qué no? Son parte de nuestra sociedad, o sea, tenemos el deber de medir, de acompañar. Entonces, creo que la ley regula y ordena, pero después hay todo un trabajo cultural que hay que desandar. No es sencillo. Eso. Diputada... Te pongo un simple ejemplo. Sí. Adelante, adelante, el ejemplo iba a decir. Te quería poner un ejemplo cotidiano, ¿no? Que lo cuento, para mí mi hijo se enoja porque lo pongo, pero bueno, no lo nombro. Estaba en su clase de inglés, en su clase de Zoom de inglés,
Y la teacher se toma 30 minutos para contarles que un compañerito, no voy a dar nombre, un nene, bueno, cambió su identidad de género porque la ley les contó todo. Muy bien. Todo privado de inglés. 30 minutos, yo venía como todos los que estamos en casa haciendo teletrabajo, pero siempre también atenta a dónde están ellos, que yo sé los horarios de inglés, la grilla de actividades que sigue él haciendo. Y su cara, viste, escuchando, porque por ahí son temas que se hablan, pero no es... Sí, al principio yo me quedé. Y dije, bueno, ¿cómo lo irá a abordar esta mujer, la teacher? La verdad es que me saco el sombrero como lo abordó, porque terminó diciendo, bueno, él se va a volver a sumar después de 2 meses, pero a partir de ahora es Valeria. Uy, Flavia, qué genial lo que acabas de contar. Hermoso. Es buenísimo porque mira lo que es la vida. Te cruza a vos, que ya personalmente te sentí muy conmovida por todo lo que han contado las sobrevivientes, como decimos con Amanda. Pero te juro que me emociona a mí que me digas esto, que una maestra, y merece la verdad que esto se conozca si los padres de la criatura alguna vez quisieran. Pues no es fácil para una maestra de misiones, una teacher, decirnos. No, aparte yo no entré al cuarto ni nada, o sea, seguí la dinámica normal del día. Mira. Llegó la hora del almuerzo, la cena, que por ahí este tiempo de si bien nosotros tenemos una vida agitada, vamos, venimos, nos cuidamos, pero no cambia mucho nuestro ritmo de vida, no voy a negar, puedo compartir algún que otro momento más, aunque sea la merienda. Creo que fue la merienda cuando él me lo contó. Y me lo contó asombrado. Entonces, su primera reacción fue decirme, bueno, yo le voy a decir fulano / Valeria. No. Mamá, justo. O sea, te lo explicaron. Entonces ahí también entender que hay determinadas cosas, pero la autocrítica, como mamá, ¿no? Bueno, a mí me toca el rol de mamá y papá, pero de decirle... ¿Sabes qué? Yo no te conté que existe esto, o sea, es todo lo que te dijeron, es cierto. Y si hay que respetar, si ese es su elección, hay que respetarla. Y fue un diálogo que tuve, no fue ni una discusión, fue ese no de que salté, porque se barra. Pero ahí saltó el sesgo que tenemos cultural. Total. O sea, no es que el nene sea homofóbico, es que es lo que vivimos en el día a día. Entonces, bueno, sentarme a hablar tranquila, explicarle que lo que dijo la teacher es así, que no hay que, o sea, no es nada del otro mundo. Quizá el error fue mío no hablarlo antes con él. O no, Flavia, porque, a ver, para una criatura, los chicos son muy blanco y negro. Vos lo sabés como mamá, yo lo sé. Es lo que ven, es lo que sienten. De 13 años, Bueno. 13 años. Bueno, pero por eso, a ver, están en una edad donde también el género, a ver, me construyo, ni más ni menos. En la adolescencia, en la preadolescencia, mi hija también tiene 13. Por lo tanto... la pregunta es, ¿vos me dejarías de querer por eso? Pero ni loco. Ay, qué hermoso te dijo eso. Cabeza cabe. Claro, entonces empezar a hablar de estos temas que no se hablaban en casa. Muy interesante. Y que dio pie a una situación. Claro. Muy interesante, diputada. ¿Cómo está? Amanda Alma la saluda. Plantear también lo eficaz que es la educación sexual integral, ¿no? Ni hablar. El rol de la escuela en la inclusión e integración como contrarrespuesta a años de exclusión. Porque tal vez no le toca la próxima a una teacher, a algún otro niño que quiere cambiar de género. No es porque sea... Yo soy muy por ahí, yo soy docente, entonces saben que entre colegas somos duros a veces. Ustedes saben que no es fácil entre colegas, pero me saco el sombrero, como explicó, con el respeto, con las palabras acordes, sin ser o sea, bien dentro del marco de lo que es la educación. O sea, el papá que se quejó, sinceramente es impecable. Qué bueno. Y eso también tiene que ver con la formación de nuestros docentes. Total. Sí, Amandita. No, era eso nomás, era compartir eso, importante. ¿Marian? Está bien. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. A ver, te conté este ejemplo porque una cosa es el relato de las chicas que nos cuentan y bueno, estoy totalmente de acuerdo. Sé que también hay muchas empresas, lo dije la otra noche con la ley de teletrabajo, la Cámara, todo lo que es el software tiene... yo soy informática también, la recluta de talentos, los mejores talentos son los trans. Y hay muchísimas empresas que tienen programadores y programadoras
que son trans. Y Flavia, son pero buenísimos. esto me da para una entrevista mucho más larga porque queremos saber esos datos y meternos en ese tema también. Pero mira qué lindo ejemplo. Entrevista redonda. Mejor no podría haber salido porque esto está pasando en el país y nada más ni nada menos que le toca su hijo a una diputada que está hablando del tema y que está a punto de legislar en el tema. Mejor y más redondo el universo sabio. O sea, es que eso me dio más fuerza porque ya lo creo. Esa criatura necesita todo el apoyo y la contención de la sociedad. Y la sociedad somos nosotros. Bien. Y los que vamos a cambiar culturalmente este proceso, la primera institución es la familia. Gracias, Flavia. Como esté conformada. Gracias, Flavia. Muchísimas Hermosas gracias a palabras. ustedes por darme el espacio. Que estés muy bien, diputada. Gracias. Nos vemos. Bueno, precioso salió. Me encantó. Hermoso. Las cosas salen tan lindas. Gracias, Mariam. Gracias a vos, Karim. Hasta pronto. Hasta muy pronto. Gracias, Amanda. Señores, como siempre, toda la información en DTV. Chao, pásenla bien. ¿Qué?